Cuenta el libro sagrado que una tarde después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que pasaran a la otra orilla mientras él se quedaba despidiendo a la multitud. Ellos tomaron la barca y fueron rumbo a la otra orilla, pero el viento era contrario, surgió una tempestad, cayó la noche y ya no sabían dónde estaban. Cuando tenían miedo de morir, de naufragar, se apareció una figura humana que venía caminando sobre el mar. Era Jesús, que había dejado su lugar de oración para venir en ayuda de los suyos que estaban con tanto miedo. Sin embargo, Jesús, que parecía iba a pasar de largo, les dijo: ánimo, soy yo, para poder calmar esa tempestad interna que tenían los discípulos. Pero ellos tan asustados estaban que creían ver un fantasma. Un fantasma. Yo te pregunto, ¿los fantasmas existen? No. Tú los creas. Tú los fomentas. Tú los imaginas. Tú les das cuerpo a los fantasmas. Los fantasmas no existen, pero sí existen en tu cabeza, en tu mente, en tu debilidad y fragilidad. Y cuando está un problema, tú lo agrandas pensando que es un fantasma. Sí, es el miedo. El miedo agiganta los problemas. Y dicen los psicólogos que hay 7 miedos en la vida humana que son los más importantes. Solo digo algunos de ellos: el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo a ser abandonado, el miedo al fracaso, etc. No me voy a detener en todos ellos. Solamente hoy quiero hablar de 2 miedos que son muy especiales. El miedo a la libertad y el miedo a ser amado, ser amada. El miedo a la libertad. Existe un libro muy hermoso de Erich Fromm que se llama precisamente así: El miedo a la libertad. El pueblo de Israel que caminaba de la esclavitud a la tierra prometida, en ese tránsito tiene muchos miedos. Y 7 veces quiere regresar a comer ajos y cebollas a la sombra de las grandes pirámides. Tenían miedo a la libertad. Y hay mucha gente que tiene miedo a la libertad de tomar sus propias decisiones y prefiere que otros los maneje, los manipule y que les diga lo que tienen que hacer. Miedo a la libertad y a las consecuencias de ejercer la libertad. El otro miedo que quiero tratar hoy es el miedo a ser amado. Hay gente refractaria que es como un corazón de teflón, que no se les pega nada. Al contrario, lo rechazan. No permiten ser valorados. No permiten ser queridos. No permiten. Tienen miedo a ser amados. En el fondo, tal vez porque es también un miedo a amar. Tal vez sufriendo una herida grande que ahora no los deja en libertad. Como aquel cuento que cuenta Anthony de Mello, que dice que un gato se sentó en la estufa, en la hornilla de la estufa, y se quemó la cola. Y desde entonces nunca se volvió a sentar en ninguna parte. ¿Entendemos? Si te sentaste en una hornilla y te quemaste, la lección es: no me vuelvo a sentar en la hornilla. Pero no exagerar por miedo y decir: no me vuelvo a sentar nunca. Eso le pasó a este pobre gatito. Y hay gente que tiene miedo a ser amado. Tal vez porque se sentó en una hornilla, se quemó, y ahora, con el perdón de muchos de ustedes, que a ver si lo entienden, hay un refrán muy mexicano que dice: el que se quema con leche, hasta el jocoque le sopla. Sí, porque está lastimado, está herido, está viendo fantasmas. Así pues, ¿qué vamos a hacer cuando somos sorprendidos, cuando toca a nuestra puerta el miedo a la libertad, el miedo a ser amado? ¿Qué vamos a hacer? Lo que Jesús hizo: proclamar su palabra: yo soy, no tengan miedo, yo soy. Pero no niegues nada más que no tengan miedo, porque esa frase de no tengan miedo se revierte al contrario, porque el no es más fuerte que el miedo. Y entonces lo que tú rechazas se te apega más en el corazón y en tu mente. No lo rechaces,
hay que saberlo tratar, porque si no va a ser un boomerang que te regresa a ti mismo. ¿Y qué nos dice la palabra? Que entonces es el antídoto, la palabra del Señor que dijo: si yo estoy con ustedes, ¿quién puede estar contra ustedes? O lo que proclamaba San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y yo soy más que vencedor en esta tormenta, en esta noche, en este medio del mar. Yo soy más que vencedor. Así que el miedo es parte de nuestra fragilidad humana, pero hay que saberlo utilizar para bien, para tener una victoria más grande y más poderosa. Y termino con lo siguiente. Yo te decía que el miedo no existe, pero lo creamos nosotros. Es como un globo. Es como un globo que tú inflaste. Tú le diste vida. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desinflarlo. Truena el globo. El que tú inflaste, tú lo puedes desinflar. No va a ser mágico, no va a ser un milagro. Va a ser tu decisión, confiando en la palabra del Señor. Sí, cuidado con los miedos. Hay que tener precaución, que es diferente. Pero el miedo te paraliza. El miedo te hace perder la batalla antes de entrar a enfrentarla. Por eso, truena el globo que tú inflaste. ¿Con qué? Con el poder de la palabra de Dios. Amén.